Estás viendo Vía Pública con el auspicio de PedidosYa.com. Puede ser parte del ejercicio cotidiano de todos los años y que por uso y costumbre las vacaciones de invierno de los niños sean una cuestión que en realidad uno tiene asumidas y punto. Claro, y es cierto, y probablemente para quien no tiene hijos decirlo es mucho más fácil que cuando se trata de los padres que tienen que buscar qué hacer con los niños precisamente durante ese periodo intermedio en la etapa escolar fundamentalmente. No es trivial cuando se trata, más allá de entretener a los niños, buscar de qué manera aprovechar ese tiempo para que no simplemente se queden en la casa y que se convierta en una experiencia que los enriquezca. Hay un montón de literatura que ha establecido efectivamente que la diferencia, por ejemplo, socioeconómica entre los menores de mejores recursos y los que son más deprivados, los que tienen menos recursos, se nota precisamente en los establecimientos y adquieren menos conocimientos, menos capital cultural, por decirlo así, si es que se quedan encerrados en su casa versus los que tienen las posibilidades de viajar, de rodearse con otros menores o de aprovechar de mejor forma, por decirlo así, el tiempo libre. Cómo entretener a los niños, pero cómo hacer que ellos mismos también vayan desarrollando sus propias capacidades para compartir con ellos mismos, para generar su espacio en este tiempo de descanso. Bueno, vamos a conversar de esto con nuestros invitados esta noche, en un tema que puede parecer de poca actualidad, pero que créame tiene harto de importancia, porque precisamente se trata de una de las cosas probablemente que más le quita el sueño a los padres, que es qué hacer con sus hijos y cómo evitar que estos se aburran. Esto es mucho más que simplemente entretener a los niños. Voy a presentar a quienes están con nosotros: Edmundo Campuzano, psicólogo y académico de la Universidad Mayor. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches nuevamente en Vía Pública. Marcó tarjeta ya a esta altura, ¿no es cierto? Logró el vale del casino. Sí, totalmente. Alfonso Cox, psicólogo infantil de la Red Salud UC Christus. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Beta Palma, psicopedagoga y coordinadora del aula hospitalaria de la Clínica Santa María. Beta, muchísimas gracias por estar aquí también. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, voy a partir contigo, Alfonso. Yo sé que la pregunta va a parecer, no lo digo de forma despectiva, lo digo desde una república, digamos, de la cotidianidad, una pregunta simple, pero que es muy compleja. ¿Qué se hace con los niños en vacaciones? ¿Tú entiendes hacia dónde yo voy? Sí. Más allá, por supuesto, de entretenerlos, disciplinarlos. ¿Qué se hace con ellos? Bueno, mira, yo creo que hay varios aspectos. Uno, que las vacaciones precisamente tienen que ver con un descanso, con aprender a estar en el ocio, con desocuparse los niños. Hoy día uno ve los niveles de exigencia y competitividad en los colegios bastante altos. Por lo tanto, a diferencia de otra época, uno tiende a pensar, los que trabajamos con familia y entendemos un poco la dinámica en los colegios, sí, efectivamente parece que requieren vacaciones, o sea, estudian hasta las 4 de la tarde y estamos hablando de niños de tercero básico, los de edades medias ya están con la presión de las notas, de la PSU, por lo tanto, sí se generan niveles altos de estrés y el estrés sabemos que tiene consecuencias importantes, pero me gustaría destacar, Juan Manuel, otro aspecto que tiene que ver con lo siguiente, que tú lo planteas un poco. ¿Es tarea de los padres entretener a los hijos? Hay que tener mucho cuidado con eso porque la petición de estar aburrido es precisamente, lo voy a decir técnicamente, es una posición de existencial que alguien le pide a un otro que tú me tienes que sacar de este estado. Dicho de otra manera, yo, hijo, le digo a mis padres, tú tienes el deber de entretenerme. Entonces la pregunta es, ¿son los padres los llamados a entretener a los hijos y hasta cuándo? Porque lo que se ha probado en la psicología y en el desarrollo de la autonomía de las personas es que las personas que logran desarrollar capacidades propias de entretención, ocuparse a sí mismos, buscarse su capacidad de hacer cosas, son los que más se hacen responsables, autónomos e independientes. Ya, pero a ver, déjame preguntarle entonces a Alfonso, ¿qué se hace cuando los niños le dicen a la mamá, fundamentalmente, pero al papá también, estoy aburrido? Que es una frase tan típica, además. La primera que se viene a la mente cuando tú dices que los padres casi se sienten en la obligación de tener que entretener a los hijos. Entonces vienen los niños y le dicen al padre, no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿sí? Porque el padre acostumbró al niño a que tiene que entretenerlo, o el niño le ha demandado al padre y por lo tanto él se generó la costumbre de tener que entretenerlo. Pero la cosa es que viene el niño y le dice, estoy aburrido. Sí, la respuesta es un poquito obvia, sí. Un poquito con ese tono, sí. Un poquito más lastimero también. Sí. Los niños se aburren 8 segundos después de dejar una pantalla, más o menos, o 3 segundos. Y yo coincido, yo creo que efectivamente los niños no han aprendido a divertirse un poquito más solos, de manera más creativa. Yo creo que ha influido harto, no solamente en que los papás estén haciendo panoramas siempre, aunque eso es importante, que no lo hagan. No es necesario que los papás estén siempre inventándoles panoramas en las vacaciones,
un panorama en la mañana, otro distinto en la tarde, eso no, los niños no necesitan eso. Pero sí, yo creo que las pantallas, el PlayStation y el teléfono y la televisión, el computador, ha hecho que los niños tengan una entretención fácil, que además es fácil para los papás, es fácil para las personas que los cuidan. A veces es como la niñera electrónica, y los niños ocupan mucho de eso durante la época de clase, en el día, durante los fines de semana y en ocasiones mucho más. Ya, voy a dejar el tema de la tecnología un momento de lado, porque creo que es fundamental hoy día, porque incluso en los sectores de más escasos recursos, el acceso a un smartphone es más fácil, o a la pantalla de un computador, digamos, no es tan difícil de acceder como lo era hace, no sé, 5 o 10 años. Pero le hago la misma pregunta a Beta también: ¿qué se hace cuando los niños te dicen estoy aburrido, en el fondo, y que no se transforme esto en una tortura para los padres? ¿Y cuál es tu mirada también, si le corresponde o no a ellos, generar estos niveles de, no sé si entretención, pero al menos ocupar el tiempo a estos menores? Mira, la verdad es que escuchando a estos dos varones voy a discrepar un poco, porque creo que todo va a depender de la edad que tenga el niño o el joven, porque obviamente si yo enseño a mi hijo desde pequeño a utilizar su creatividad, a utilizar su imaginación, obviamente él va a ir haciendo sus propias actividades a medida que va creciendo. O sea, esto no es por generación espontánea, o sea, no llegan los 10 años, los 12 años, estoy aburrido y solo, sino que eso viene desde el momento que yo empiezo la crianza de mis hijos. En ese sentido, considero que sí debo hacerme como padre cargo desde el momento de que tengo mi hijo y lo estoy empezando a criar. Obviamente, considerando su edad, su nivel de instrucción, el espacio donde vive, y de ahí, obviamente, ir trabajando con ellos hasta que ellos son autovalentes por sí mismos. Pero yo tengo que dar las directrices y hacerme cargo como papá o como persona que estoy acompañando a mi hijo. Y Breta, cuando tú dices directrices, ponme algún ejemplo. Ya vamos a empezar a buscar, no sé si no vaya a tener una guía práctica, ¿no? Pero, no, por supuesto. Por supuesto, porque es muy difícil, pero sí, cuando tú dices una directriz, ¿a qué te refieres con eso? Me refiero a ciertas, bueno, suena un poco duro, pero ciertas reglas, ciertas normas, cuando uno está educando, no quiero usar la palabra educando, sino que formando a un niño, a una persona. Por ejemplo, desde que es pequeño, tiene que tener ciertos hábitos, tiene que tener tiempo para jugar, tiempo para la alimentación, tiempo para, después va creciendo, tiene que tener su tiempo para estudiar, divertirse, pero todo tiene un orden. Los chiquillos van a ser insertos después en un medio social, que el primer contacto va a ser el colegio, y tienen que ser independientes. Ahora, lo importante es ayudarles a enseñar a desarrollar lo que es la creatividad, la imaginación, esa parte donde nosotros como papás o los papás tienen que aprender a trabajar con ellos en la casa, porque a uno nadie le enseña las cosas, y si no son los papás o quienes están con ellos, ¿quién? Ya. Primero, Alfonso Edmundo ha planteado a Breta aquí un punto de inflexión, al menos de lo que ustedes han descrito, así que primero quisiera saber cómo interpretan también la mirada que tiene ella frente a esto, y ya me quiero meter también ahí a cómo complementamos una cosa con la otra, digamos. Yo creo, fíjate, que son súper complementables, porque no estamos hablando de cosas distintas en el fondo. ¿Quién puede negar que los niños requieren una estructura, límites, espacios, y que en el fondo somos los padres los encargados de criar? Ahora, el 80% de la crianza significa frustración. Lávese los dientes, báñese, acuéstese, levántese. No quieren hacer nada, quieren pasarlo bien y placer ahora. Es uno el que encuadra ese. El punto es que los niños son tremendamente más creativos de lo que somos nosotros. Entonces, lo que se ha demostrado en los experimentos, cuando tú pones niños solos con niños, se inventan juegos. De hecho, los niños más hacen drama cuando llega papá y mamá que cuando ellos están solos. Se autorregulan, inventan su propia forma, o sea, tienen un nivel de creatividad y de juego que a nosotros se nos ha olvidado. Por lo tanto, es complementario con lo que tú dices, porque no sé si somos los adultos los llamados a inventarle los juegos para que se entretengan. Entonces, lo que yo planteaba era que nosotros somos los que generamos el espacio de vacío, por decirlo así, para que emerja esa creatividad. Pero si yo siempre pienso por el niño, hago por el niño, juego por el niño, entonces lo estoy mutilando. Ya, a ver, para entenderlo bien. Un poco en esa línea. Lamentablemente, pero para efectos de la conversación, tengo que hacer
separación entre socioeconómica, por decirlo así, porque la realidad establece efectivamente una gran diferencia. Ya vamos a ir a las consecuencias que tiene también esta diferencia socioeconómica, pero para un padre que tiene recursos es más fácil inventarle panoramas durante las 2 semanas, que el niño vaya a la playa, que el niño vaya a la nieve, que el niño vaya a ver una película, que el niño vaya a los juegos no sé cuánto, que el niño no tengo idea qué, que puede hacer montones de cosas porque los recursos económicos te lo facilitan, incluso sacarlo fuera de Chile, a mirar por último, y eso también ocurre. Yo sé que es un segmento pequeño de la población, pero es real. Ese segmento también, en parte de ese segmento está viendo este programa. Pero deja hacer una acotación, Juan Manuel, porque yo tengo la experiencia muy cercana de llevarnos a los hijos de mi pareja al sur, Puerto Vara. Y yo le preguntaba a Cristóbal dónde se entretenía más, si yendo a, no quiero decir nombres para no pasar publicidad, o en Puerto Varas donde no hay nada, está la casa, pero está lleno de árboles, hay vacas por ahí, hay madera, y fíjate que él se inventó, vive acá en Santiago, estuvo en un colegio pagado, y resulta que él allá se inventó metralletas de madera, hizo unos caminos en la tierra, claro, pero él refiere mucho más entretenida esa vacación que la otra. Lo estoy haciendo una cuestión lineal, estoy diciendo más bien que hay padres que tienen las posibilidades por montón de echarle mano a los recursos económicos para sacar al niño y decir, lo voy a entretener de esta manera, versus los otros que no tienen esos recursos y que por lo tanto dicen, lo cabro con suerte lo puedo sacar a pasear, lo llevo en micro hasta la casa de la abuela, lo puedo llevar a la casa de un amigo, al cajón del Maipo. Y eso puede ser tremendamente bueno para ellos y puede ser suficiente. Yo creo que los niños no necesitan entretención matinée muy noche, primero. Segundo, en realidad las vacaciones tienen que ver con descansar, con cambiar las rutinas, muchas veces simplemente cambiando los horarios o haciendo actividades distintas durante el día en la misma casa, por ejemplo, ayudar a cocinar, etcétera. Eso los niños se entretienen muchísimo. También si es que invitan amigos, porque no es necesario que tengan grandes panoramas afuera o que haya que pagar, simplemente a veces invitando amigos o yendo a otras casas, tú juntas 2 niños, tal como decía el mundo, y ya se divierten. No es necesario, yo siempre digo en los cumpleaños, a veces algunos papás se ponen un poco ansiosos y tienen que contratar payasos y empresas y esta Rosalina inflable, una pelota de fútbol. Una pelota de fútbol. Qué estresante. Y los niños, no, es que los niños se divierten solo y se inventan juegos y es casi imposible ver un grupo de niños que se está aburriendo porque algo van a inventar, por último van a conversar, van a explorar, se van a esconder, etcétera. Ahora también, por otro lado, si uno busca, uno escucha en la radio o uno ve en internet, en los programas culturales de las municipalidades, de todas las municipalidades, hoy en día para las vacaciones están programados espectáculos de teatro, cine, danza, talleres, etcétera, y muchos de ellos son gratuitos, entonces tampoco es necesario pensar que hay que tener un gran presupuesto, que hay que tener plata para poder hacerlo. En absoluto, o que necesariamente en las vacaciones hay que viajar. ¿Te fijas? Cuando esto que dicen que quizás apenas le alcanza para ir al cajón del Maipo, me parece excelente poder ir al cajón del Maipo, puede ser una tremenda... Sí, yo lo planteaba porque, y ya voy a ir a este punto en un segundo más, sí he leído algunos estudios que establecen que los niños que pueden incluso estar en un mismo colegio, pero que tienen vacaciones diametralmente diferentes desde el punto de vista de los recursos, por ejemplo, y que pueden socializar, compartir, capturar y por lo tanto adquirir todo este capital cultural del que se está hablando permanentemente, cuando vuelve la clase termina generando ya un nivel de desigualdad. Entonces, ¿cómo hacer para que esos niveles de conocimiento, de capital en el fondo que los niños adquieran, no esté vinculado siempre a la plata? Por eso hacía esta pregunta de cómo marcamos esto, y que no signifique que porque fueron a Londres o fueron a... Sí, pero fíjate que muchas veces los niños viajan y lo cultural que adquieren esos viajes no es tal. Ahora, yo lo digo lo cultural desde el punto de vista más formal, sí, pero se entiende a lo que voy, son distintas realidades. Si yo, padre, viajo con mis hijos y los llevo, les explico, hago yo todo el viaje, no los dejo crear, no les dejo explorar, entonces los estoy restringiendo tanto como si lo hubieran cerrado en la casa. No sirve de nada. Entonces, lo que decía Varela, el aprendizaje, la inteligencia, el desarrollo tiene que ver con la manipulación sensoriomotriz del ambiente. Significa eso, en la medida que yo me atrevo a explorar el mundo, por lo tanto los niños que más vida social tienen, pero estoy hablando de su pasaje, del barrio, pero los niños que están encerrados en casa, que son tremendamente mamoneados o criados al alero de los padres, tienden a tener más dificultad en el desarrollo del aprendizaje. Breta, primero tu opinión sobre ahora la vuelta de parece que me toca a mí siempre en el debate. No, de ninguna manera. Estamos absolutamente estamos absolutamente delineados. Sí, pero fíjate que yo mientras venía para acá venía pensando qué va a pasar si me preguntan justamente con aquellos niños que son los que tienen menos recursos, porque son aquellos, digamos, los que
y en la pregunta, el estrés en vacaciones, ¿el estrés para quién? ¿Para los padres? Que se les crea un caos cuando los chiquillos salen de vacaciones, que no tienen con quién dejarlo, que tienen que dejarlo. Que justamente yo venía pensando en eso, ¿es el estrés para los padres o para los niños? Porque realmente es un caos para ellos, porque no tienen con quién dejar los niños, tienen que utilizar otro tipo, incluso hay niños que quedan encerrados con llave, y eso lo hemos visto. Claro. Pero, ¿qué hacer? Yo venía pensando, bueno, lo importante es generar redes de apoyo con la familia, ya sea con los primos, también establecer, porque es súper importante también que ellos desarrollen todo lo que es la parte de la sociabilidad, o sea, compartir en familia, tratar de crear nexos o fortalecer aquellos nexos que cuando están en el colegio no son posibles de realizar. En ese sentido, creo que estos chicos tendrían que ser más favorecidos en la parte efectiva, justamente donde están más disminuidos, ¿ya? Que también ayuda, digamos, a lo que es el desarrollo de ellos. Cuando están en el colegio se trabaja solamente lo que es la parte, yo venía pensando cuando están en el colegio, se trabaja toda la parte de lo que es la lógica, el razonamiento, la ciencia, pero se deja atrás todo lo que es las emociones, la actividad artística, la imaginación, no sé, pero se desarrolla, nuestro sistema escolar no tiene tanto enfoque hacia esa área, no sé si queda claro. Entonces, por ejemplo, lo que yo justamente ayer en una charla decía, en nuestro sistema, nosotros ¿qué hacemos? Estimulamos el lado izquierdo del cerebro, la lógica, la matemática, la ciencia, qué sé yo. Claro. Pero no permitimos que desarrollar el lado hemisferio derecho, donde están las emociones, donde está la creatividad, la imaginación. Y este tiempo, que pues muy corto, si bien es cierto, es para descansar, porque los chiquillos también se cansan, igual como se cansa uno, es el momento, digamos, que tenemos como familia para poder trabajar esa área que no nos da, digamos, a veces el largo periodo de clases que tienen los chiquillos. Alfonso. Sí, es que quería agregar, a propósito de la utilización de los medios de la comunidad, yo creo que los colegios y las escuelas también deberán permanecer abiertos, fíjate, durante las vacaciones. Exacto. Y tener espacios. En muchos países pasa eso. Claro, porque en el fondo es un lugar conocido para los niños, muchas veces está cerca de la casa, hay una cierta infraestructura, por ejemplo, para hacer deportes, etcétera. Entonces yo creo que perfectamente, ahora, en algunos colegios hacen reparaciones, etcétera, pero de todas maneras podrían permanecer abiertos, crear talleres. Yo estoy seguro que los alumnos de los cursos mayores estarían dispuestos a hacer, como se hacen, por ejemplo, las colonias de verano, que se hacen en algunos colegios, pero en el colegio del mismo niño, digamos, y que esté la infraestructura disponible. Tú dijiste, Alfonso, cambiar la rutina, y me gustaría por lo tanto preguntarte a ti también, Edmundo, primero, ¿cuánto de la rutina que lleva el niño tradicionalmente durante el año escolar versus la que le toca enfrentar en vacaciones de invierno? Porque las vacaciones de verano es un periodo de adaptación, son bastante más largas, o sea, quisiera uno tener esas vacaciones en la vida, ¿no? Cuando sabemos que ya salimos del colegio, de la universidad, ni hablar, ya no se vuelve nunca más a acceder a esas vacaciones, salvo que uno tenga mucha plata, o que esté sin pega. Sí, claro. ¿Qué se hace con los niños en este periodo un poco más corto? Desde el punto de vista de adaptarlo más rápidamente al cambio de rutina, porque este es un cambio de rutina en el que los niños se levantan muy temprano, tienen que usar todos los días, casi los que van al colegio, casi todos, la misma ropa, todos los días, y están sometidos a una rutina que es bien equivalente, yo sé que esto puede sonar un poco de insulto, pero es bien equivalente en el funcionamiento, no en el castigo, a una cárcel. Es decir, ellos tienen que llegar a una determinada hora, tienen que comportarse de una determinada manera, tienen que sentarse de una forma, salen a un patio, vuelven a sentarse ahí, van a alimentarse al casino, vuelven a hacer, hasta que, listo. Pero luego se encuentran con esta libertad absoluta. Entonces, ¿cómo se equilibra para que esto no sea, para que la adaptabilidad del menor sea más fácil? El estrés tiene que ver con dos variables fundamentales, y el estrés es algo que nos pasa a todos, es decir, estar preparado para la acción, tener una respuesta de activación emocional, y tiene que ver con dos variables fundamentales, la controlabilidad y la predictibilidad. O sea, cuando yo siento que lo que me pasa no es controlable y lo que me pasa no es predecible, yo me estreso. Ahora, no digo que uno pueda predecir y controlar todo lo que va a pasar, pero yo establezco cognitivamente planes, pienso, estructuro alguna idea de lo que puede pasar, entonces me construyo una cierta idea de control, una cierta idea de predicción. Y eso es a nivel psicológico, me refiero cognitivo,
emocional y comportamental. Es decir, yo estructuro ciertos planes y rutinas que me predicen qué cosas pueden empezar a pasar. Entonces yo hoy día tenía cierta estructura que me mantiene en activación y alerta. El niño, como tú decías, se levantan todos los días a las 6:30 de la mañana y llegó al bus, llegó al colegio, parten todos corriendo y así se lo llevan 3 meses, 4 meses y de repente están en descanso y pueden relajarse. Pero luego en 3 semanas más, de un día para otro, el domingo, empiezan el lunes la rutina. Entonces uno dice, ¿por qué esperar al domingo si podemos predecir un poquito lo que viene? Claro, porque empezamos a anticiparnos un poco antes del cambio de rutina. Por ejemplo, si en las vacaciones yo permitía que se acostaran a las 11 porque estamos jugando, estamos más relajados y estos días vamos a jugar, no sé, Metrópoli en la casa y vamos a compartir luego una comida. Bueno, no voy a esperar al domingo para que se acuesten temprano, capaz que tengo que empezar quizás el día miércoles o el día martes a prepararlos para la rutina y que se acuerden que ustedes se acostaban a las 9 de la noche. Empezamos con eso. Me sigue, o sea, aunque se levanten más tarde el día siguiente. Aunque se levanten más tarde, porque hay que empezar a habituarlo. Lo mismo quería uno, ¿no? Porque es físicamente es muy complejo, sí. Sí, claro. Sí, claro, porque empieza a volver a las rutinas lentamente, nunca hace antes de hacer. Tú, mediados de febrero, ya es los últimos días, a pensar a planificarse un poco. Y los que no lo hacen, pagan los costos. Los que no lo hacen pagan los costos de estar un domingo echado en la playa y el otro día... No, más que eso, el que se levanta temprano, no sé, pues temprano, 5:30 de la mañana, claro, que en el verano se acuesta a las 5:30 de la mañana. Entonces, como si se ir a Tokio. Sí, pero lo que hace el mundo es bien importante porque se producen cambios en el ritmo biológico, digamos, claro. Y es lo que uno dice, que están con los horarios corridos, se acuestan tarde, se levantan tarde. Yo creo que el acostarse un poco más temprano, eso es correcto, y además también levantarlos un poquito más temprano, porque no... Si se acuestan a las 2 de la mañana, el otro día se despiertan a las 2 de la tarde, todo ese bloque hay que correrlo, hay que adelantarlo hasta que llegue más o menos. No es sano tampoco dejarlos dormir hasta la hora que quieran, en ningún caso. Yo diría que los primeros días quizás sí. Mira, yo sí me pregunto, que duerman lo que necesita. ¿Cómo sabe lo que necesita un niño? Porque como que el niño está en etapa de crecimiento, da la sensación de que son las marmotas, duermen harto. Bueno, sí, es que dependiendo de la edad, es más o menos, como dice Alfonso, es más o menos estándar. Pero por ejemplo, si es un adolescente que está en etapa de crecimiento, va a querer dormir. Siempre va a estar, sobre todo, pero ahí es importante, sí, digamos, el acompañamiento de los padres, porque ellos biológicamente necesitan dormir, o si no, ahí después viene un tema de estrés, no se desarrollan bien, hay un tema, digamos, que empieza a potenciar diferente. Pero en paréntesis, qué buena era esa etapa cuando uno era adolescente y se pasaba de repente un día y medio durmiendo, pero durmiendo, no en cama, que me pasó a mi hijo en la enfermera, y después a los 2 días decía, tengo hambre. Me pasó a mi hijo en la enfermera, yo le digo, hoy duerme todo el día así, me dice, esta es la única conducta que ocurre cuando nacen y como en la adolescencia, no se repite y duermen todo el día y le cuesta mucho entenderlo. Ahora, voy a retomar ahora una cosa que ustedes dijeron hace un momento y que me gustaría que empezar a conversar ya, Preta. ¿Qué hace con uno con la tecnología? Las tecnologías parecieran ser un buen incentivo, pero al mismo tiempo pueden ser, pareciera perjudicial en varios aspectos, porque se sacrifica actividad física en función de estar todo el día pegado a una consola, a un celular, a una pantalla de computador o incluso viendo tele. ¿Cómo se compatibiliza eso? Porque por otra parte también las nuevas tecnologías le permiten ciertos desarrollos cognitivos, ciertas habilidades, ciertas destrezas e incluso también adquirir ciertos conocimientos que uno no tenía. O sea, salvo que uno fuera ñoño y decidiera leerse la enciclopedia de su casa, aquí en cambio el cabro aburrido de repente le hizo clic a algo y dio con Wikipedia, por decir. Ay, es una pregunta súper complicada. No. Lo que pasa es que es complicada, ¿en qué sentido? En cuál es la utilización que le da el joven o el niño a la parte tecnológica, porque si es que el niño que va a estar metido siempre jugando con juegos activos, donde lo va a estar siempre estimulando para que esté prácticamente estresado, obviamente que no es sano. Entonces ahí también recurrimos también al tema de la formación y de la educación, o sea, ¿para qué sirve o cómo voy a utilizar la parte tecnológica? Porque si bien es cierto, yo pensaba delante,
es súper bueno cómo utilizar, por ejemplo, para desarrollar, escuchar la música, por ejemplo. Los chiquillos son expertos en bajar música, en escuchar este tipo de instrumentalización, digamos, son secos para eso. Sí, conocen perfectamente bien cómo usar música online. Exactamente, y yo decía, bueno, eso puede ser una estrategia, digamos, para también utilizar la imaginación, educar la parte musical, pero cuando ya que además tienen una cosa, perdón, que nosotros no teníamos, o que las generaciones anteriores, no digo nosotros, pero digo que no tenían, que efectivamente hoy día el acceso a la música es ilimitado. Aquí uno estaba limitado a lo que tocaba la radio y a la música disponible en la casa en los formatos disco, cassette, cartridge o lo que queramos denominar compact. Claro, por ejemplo, eso, disculpa, esa sería una buena forma, por ejemplo, para utilizar la parte tecnológica y desarrollar lo que yo te decía, lo que es la parte, digamos, de la imaginación, de la creatividad, de lo que es tu parte musical, si hay algún artista, qué sé yo, que haya por ahí en potencia y no lo hemos descubierto. Claro, o sea, Caro dice, hoy escuché, alguien hablaba de Julián Casablanca, lo puede buscar en el celular. Exactamente. Y si tiene conexión a internet lo va a encontrar y va a saber cuáles son las canciones que toca, va a empezar a descubrir es bueno, es malo y generar un gusto ya. Ahí hay un punto a favor, pero ahora, ¿cuánto no es a favor? Cuando, por ejemplo, también ya está utilizando, por ejemplo, juegos que son demasiado agresivos, donde se utiliza la violencia y ya el niño empieza después a generar, o sea, casi una frustración cuando, no es casi, es una frustración y es un enojo enorme y es un caos sacarlo de la... Y ahí empieza a tener ya otros efectos que son los no deseados. Entonces también es importante cómo tú vas formando y cómo vas educando al niño a utilizar estas herramientas tecnológicas. Aquí alguien te quiere hablar. Juan Manuel, escuchaba a la colega y yo pensaba cuando nosotros, la generación nuestra, apareció la televisión, y me acuerdo de que nuestros padres pensaban que uno se iba a convertir en una especie de tonto, porque las frases eran, pasas todo el día pegado en la tele. Y aquí estamos, bueno, no sé si somos tan brillantes, pero estamos trabajando con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Lo que te quiero decir es que había mucho susto. Cuando apareció el teléfono, se pensaba que la gente no iba a hablar más cara a cara. Lo mismo con la televisión. Entonces, bueno, y así uno va atrás cuando apareció la radio, se pensó que iban a desaparecer los diarios. Claro, y no ha pasado tanto. La tecnología ha sido complementaria y no ha provocado esa tontera. No ha provocado esa tontera. Por eso yo creo que a lo que apunto es que es otro el tema. Lo que sí le tengo susto, porque lo veo, yo tengo muchas familias, veo cabros, adolescentes, que se comportan como si tuvieran 8 años, son tremendamente adictos, por ejemplo, a estas cosas. Entonces, me muevo más al fenómeno de la adicción, que no quiere decir otra cosa que la incapacidad de gobernar tu propio comportamiento y que aquello te gobierna a ti. Claro. Que puede ser a una droga, pero puede ser a eso. La gente está adicta, no sabe ni siquiera conversar una conversación cara a cara, sino que está en un restaurante mirando el teléfono. Entonces, la pregunta es cómo nosotros como padres, como con nuestros hijos, somos capaces de criarlos para que sean adultos o vayan criándose como personas capaces de escoger usar esto y no que esto los gobierne a ellos. Y eso no basta con, ya se ha probado, no significa retarlos ni te lo quito, o usarlo como premio o como castigo. Lo que tenemos que hacer es estimular otras áreas, ¿sí? Como por ejemplo la conversación, que se ha dejado un poco de lado, ¿no? Porque los mismos padres que retan eso están en su pieza con el notebook o están con el teléfono contestando o andan en todos lados. Los mismos hijos ahora le dicen a papá, suelta el teléfono, por favor. Entonces, el punto no sé si es el uso de la tecnología, sino que cómo las personas van aprendiendo a administrar su tiempo, el abuso de eso. Ahora también los adultos y con la adultez. Es que también como dice bien Edmundo, es una adicción y está como enseñarle desde pequeños a desarrollar la voluntad. Claro, porque ellos sí que nacen con la tecnología. Claro, ellos son nativos. Análogo a digital, ellos son nativos digitales completamente. Fíjate que yo no le tengo tanto susto a la tecnología. Por supuesto que el tema del abuso realmente esta adicción, este enviciamiento que hay, me preocupa. Yo creo que en parte los papás tienen que ser más firmes con los límites de los que hemos sido, porque pasan otras cosas también, que nosotros venimos superando una generación de padres y abuelos ultra autoritarios y queremos ser papás buena onda, entonces somos mucho más permisivos. Esto es como un péndulo y yo siento que todavía el péndulo está un poquito cargado hacia el lado de definamos permisivo cuando se trata de padres y en particular en esto que estamos conversando, porque ¿qué es lo que es ser permisivo cuando uno sabe que al alcance de la mano, tecnológicamente hablando, los niños pueden tener un mundo de conocimientos también? Colores, creaciones, claro, probablemente cosas que a uno le parezcan menos atractivas, videojuegos, a uno digo que es más análogo.
pero ahí hay un montón de cosas. Es verdad, hay riesgo, hay pornografía, cosa que no ocurría en las generaciones análogas, pero hay también música que antes uno no tenía, salvo que tuviera el cassette en el Walkman, y si es que tuviera acceso al Walkman. Hoy día esto es mucho más barato. Sí. Bueno, yo creo que lo permisivo tiene que ver, en cierto sentido, con la cantidad de tiempo que se invierte en estar permanentemente colgado. Sobre todo, y no necesariamente en la forma que se utiliza, excepto en el acceso a la pornografía, en el acceso al ciberbullying, que es tremendo. Ojalá un día podamos hablar de eso aquí mismo. Lo hemos hecho varias veces aquí en Vía Pública, pero siempre es bueno recuperar ese tema. Pero además, por ejemplo, en tema de los límites, muchas veces los adolescentes o los niños, porque cada vez son más chicos los que lo están haciendo, se van a acostar a las 8:30, a las 9, 9:30, dicen buenas noches, pero se quedan hasta la 1, a las 2 de la mañana whatsappeando, digamos, ¿te fijas? No necesariamente buscando en Wikipedia temas interesantes, sino que comunicándose con sus amigos. Ahora, tampoco es tan terrible que se comunican con sus amigos. Yo pensaba al principio que mis hijos iban a prescindir del juntarse con ellos, pero en realidad pareciera que es algo más bien complementario. Es decir, que están no han cambiado el contacto cara a cara, sino que más bien lo han complementado, y eso hace que estén todo el día conectados. Pero eso tiene también algo positivo, que se están incrementando y hay una cuestión, como lo que tú preguntabas, y la permisividad. Yo le he visto, ejemplo, en este péndulo que tú contabas de que pasamos del exceso de autoritarismo, en la generación nuestra hasta un profesor podía pegarnos coscorrones, en fila pasaban, y uno no contaba en la casa porque le podían pegar en la casa también. Hoy día se va preso. Hoy día se va preso. Claro. Y el niño lo sabe y lo va a hacer saber. De ese modelo pasamos a, por ejemplo, me toca atender varias familias que pregunto cosas cotidianas como, no es que, te estoy hablando de niños de 6, de 7, de 8, no, es que no les gusta comer eso. Entonces la comida de la casa se hace a gusto. Estoy hablando de todas de esto es transversal, ¿eh? Y uno dice, bueno, las generaciones antiguas tenían cosas muy complicadas como esta del exceso de autoritarismo, pero habían otras cosas interesantes donde uno sabía que los lunes se comía legumbre y no tenía que ver con que uno le gustaba, menos iba a una casa de visita. Claro, a quien no le gustan las acelgas o no se las come igual. Claro. Pero aquí lo importante es que no se jugaba el comer acelga. Claro, pero se jugaba la autoridad de los padres en la casa. Entonces los padres... ¿Y será una autoridad distinta? Es que eso es interesante, porque los padres pueden estar diciendo, no es que el niño no me tenga respeto, es que la forma de ejercer mi autoridad es diferente, no obligándolo a comer lo que no le gusta comer. Déjame, y aquí hay un punto complicado. Y voy contigo, Greta, son la misma pregunta. Los padres están creyendo que a niños de 2, de 3, de 4, de 5, todo se puede desarrollar esa autoridad conversando. Y hay cosas que uno puede conversar y el niño puede entender, pero hay otras cosas que no son conversables. Como ejemplo, la hora que en esta casa se acuestan las personas como ustedes, los límites que yo pongo, cosas sencillas, Juan Manuel, como la comida. Entonces una mamá me decía un día, yo no voy a perder 2 horas de mi día en que mi hija coma cuando la veo tan poco. Entonces estamos sonados porque usted se olvidó de criar. Tengo profunda discrepancia respecto a la comida contigo, porque yo creo que efectivamente tiene que ver con una cuestión de papilas gustativas, por decirlo así, en el que obviamente que a los niños hay cosas que no les van a gustar. No, porque el gusto se aprende. No, sí está bien, pero yo conozco gente que tiene 45 años y no les gusta el erizo. Entonces no me digáis que el gusto se aprende. Pero a los 45 uno elige. A los 40, pero lo que pero no se puede, pero claro, pero si cuando hay 4 veces erizo, te aseguro a aprender a comerlo, no le van a gustar. Bueno, los niños en Chiloé te juro que comen almeja y la fascina. Porque es lo que es parte de su entorno. A lo que voy es, oye, aquí voy a preguntarle a Beta, ¿cuánto uno también tiene que imponer respecto a la autoridad? Y cuánto uno puede transar también, porque es cierto que los cabros bajo cierta lógica, cuando ve que los padres están más llanos a facilitarles la lección, terminan pidiéndole siempre más o menos lo mismo. Claro. Bueno, es que, lo que les gusta. Es que los chiquillos son súper habilidosos, o sea, ellos van tanteando el terreno y saben lo que van a conseguir y lo que no van a conseguir con los papás. Pero sí considero que en ese aspecto comparto con el mundo, que hay que tener, los chiquillos saben lo que quieren. Estamos hablando, también nuevamente vuelvo al tema de la edad, porque obviamente va a ser sin duda el tema de la edad y cómo vaya creciendo. Pero cuando son pequeños los niños saben lo que quieren, pero uno como papá sabe lo que es bueno para ellos. Sabe que uno como papá sabe que tienen que tener una buena alimentación, que tienen que tener ciertas horas de sueño y tiene que hacer ejercicio, por ejemplo, comer sano. Por ejemplo, yo me he impactado muchas veces, he ido al supermercado y la mamá, por ejemplo, le está preguntando a ver de cuál, por ejemplo, están eligiendo algún tipo de alimento y la mamá le pregunta al niño 3 años, a ver, ¿cuál quiere?
O sea, yo digo, o sea, cualquiera, yo sé como mamá cómo voy a alimentar, cómo tengo que alimentar a mi hijo. O sea, debiera saber, porque bajo ese ejemplo no todos manejan eso. Entonces, prácticamente el niño va escogiendo cómo alimentarse, cómo criarse, y al final el papá se hace, digamos, al revés, más bien. También uno puede hacer un truquito, digamos. Claro, absolutamente, poner un ejemplo. Entre dos opciones que tú le das. Claro, también es cierto que también hay que elegir, pero cuando sos chico tú tenés que enseñarle ciertas cosas que son importantes para su crianza, para su desarrollo. Obviamente no caer en el autoritarismo y ni tampoco a irme al otro extremo de permitir todo. Es muy riesgoso dar grados crecientes de libertad. Correcto. Sin saber qué hacer con esa libertad. Lo que tú dices, ya, elige hijo, pero ¿y qué elijo? ¿Desde dónde? Entonces, y lo otro que te quería decir, que los padres cuando, insisto, no autoritariamente, pero cuando marcan ciertos límites, también dan estructura, y eso estabiliza, y la estabilidad es algo necesario para los niños. Por supuesto que depende de la edad. Ayúdanos a definir también cómo fomentamos la creatividad. Y la creatividad, en la lógica, la creatividad es muy amplia y además es muy subjetiva, porque la creatividad puede ser también la tecnología, la creatividad puede ser la imaginación mientras el niño duerme, o sea, la creatividad, hay también mucha literatura al respecto, pero voy a ir a la cotidiana. Eso de que alguien de hecho me escribía aquí, ¿para qué pasarle un botón y una cuerda y listo, así se entretenía uno? Un run. Claro, pero ¿cómo fomenta uno ese tipo de creatividad también? Porque yo creo que esa también es la motriz, es la importante, en montones de cosas que luego le sirven a uno, no sé, mi padre me pasó toda la caja de herramientas cuando yo era chico. Es verdad que yo desarmé la mitad de mi casa. Cuando nos cambiamos de esa casa como que se corrimos un piano y se cambió un año. Claro, era destructivo más que creativo. Pero claro, aprendí a martillar, aprendí a serruchar, aprendí a usar alicates, trabajo eléctrico. Entonces uno lo mira a mis 41 años y uno dice, claro, esto lo aprendí cuando era niño. Y eso va a ser siempre así, va a ser siempre útil, independientemente de la tecnología. Sí, claro que sí. Yo creo que una de las claves es empezar cuando niño. Es decir, no podemos esperar a que lleguen las vacaciones para que nuestro hijo sea creativo y le guste armar Lego o armar juguetes o juegos, digamos, con desechos que haya en la casa, digamos. Tiene que ser desde pequeño. Ahora, yo creo que tiene que ver con dar las posibilidades, tener los elementos a disposición, y eso es lo que nos toca a nosotros como papás, que tiene que ver con algo que estábamos hablando al principio, que es no hacerle las cosas, pero sí tener en la medida de lo posible los elementos a su disponibilidad, lo mismo que los estudios. Cuando nosotros decimos no le podemos hacer las tareas a los niños, por supuesto, pero tenemos que darle en la medida de lo posible las condiciones para que ellos lo hagan de manera autónoma. En la creatividad es lo mismo. Ahora, yo creo que en la medida también que los niños vean que sus papás son creativos, que buscan distintas soluciones a los problemas, que piensan de manera divergente, que son incluso en temas que no tienen que ver con la creatividad lúdica, sino que con pensar distinto, con poder dar su opinión, con poder discrepar de lo que piensan los demás, etcétera. Yo creo que buscar eso, buscar la discrepancia, buscar la opinión distinta, buscar el pensamiento divergente, eso va generando que al final hay una costumbre de dar más de una alternativa de solución a un problema. Y eso fíjate que puede ser simplemente desarrollado en una conversación cotidiana en los almuerzos de la casa, porque si el niño de 8 años, de 7, ve todo el rato que cuando su hermano mayor opina y las opiniones están todas equivocadas, salvo las del padre, entonces dice, aquí no se puede pensar distinto, entonces mejor no pienso alternativamente. O sea, el desarrollo no es solo crear cosas con instrumentos, como lo hacías tú. Un papá, simplemente una radio vieja puede... ¿Quién no quiso explorar cómo sonaba una radio y cómo eran por dentro? Y las desarmaba. Yo tuve suerte que a mí me dejaron explorar todo. Entonces uno dice, ahí está esa radio vieja, hijo, investiguela, desármela, mire, así es una pila, ¿cómo es la cuestión por dentro? ¿Cómo? El auto. ¿Te fijas? Se puede. Pero no todo se volvió al mar, quiero decir. Es muy importante la conversación, porque si yo cerceno la creatividad... Si yo cerceno la creatividad cognitiva, las formas de pensar alternativas, luego no puedo pedir que mi hijo sea tremendamente creativo, y la socialización, que se atreva a explorar el mundo. Una última pregunta, Breta. ¿Cuánto puede contribuir, o por el contrario, no favorecer a esto que estamos discutiendo en el tiempo de vacaciones, que el colegio al niño le mande una lista interminable de tareas y trabajo para la casa durante esas vacaciones? ¿Qué suele ocurrir? ¿Cuánto puede ayudar o por el contrario perjudicar este fomento a la creatividad? Porque también, claro, hay colegios que son, digamos, tan protectores que dicen, este niño no va a hacer nada durante estas 2 semanas, entonces le mandan así una lista interminable de libros por leer, y al final uno es como lo mismo, pero sin uniforme.
son vacaciones. Entonces los niños necesitan vacaciones. Yo estoy totalmente en desacuerdo con las tareas para el periodo de vacaciones. Los niños se cansan y se agotan igual que uno. Entonces no tendría sentido que ellos tuvieran una etapa de descanso para poder retomar lo que continúa del año. O sea, creo que no favorece en nada, digamos, lo que es el desarrollo, digamos, o sea, para su buen desarrollo, porque si se hace un tiempo de descanso justamente es para estimular otras áreas, pero también para que logre descansar y logre tomar fuerzas para continuar lo que viene del año. Buena recomendación también para los padres que se llevan trabajo a las vacaciones, el celular prendido, responden correo electrónico. Claro. Esa para otra conversación. Eso no es vacacionar. Eso no es vacacionar. No, los niños necesitan descansar. Ellos se cansan igual que uno. El colegio es su trabajo. Claro. Siempre digo a papá, cuando tú estás trabajando, estás estresado, llegas a la casa, o sea, lo menos que querís que te pregunten de la pega. Y uno cuando los chiquillos llegan a la casa, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Y qué hiciste? O sea, también ahí hay que cambiar el switch. Y lo que se ha probado es que el aprendizaje ocurre mucho más en estado de relajación posterior. Me explico, yo aprendo, me tenso, estudio y de repente me tomo unas vacaciones y como que decanta. Y sintetizo, esos procesos ocurren en estado de relajación, no en estado de tensión. Por lo tanto, es necesario ese periodo de descanso para asimilar lo que aprendí supuestamente en el primer semestre. Edmundo, Alfonso, muchas gracias a los tres por haber acompañado. Además, siempre muy útil para los padres. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Esto es Vía Pública.